我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，坚定不移把军事训练摆在战略位置，作为中心工作，抓住不放，抓出成效。要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训，连战连训，坚持按纲施训，从严治训。生龙活虎的场面，通过视频校阅了各军兵种和武警部队野外分会场开训情况。塞外北国千里冰封，陆军某合成旅官兵顶风冒雪展开实弹实装训练。南国军港波飞浪卷，装载训练。打开保险，5、4、3、2、1，放！Sí, las imágenes que acabamos de ver son impactantes porque son reales, estas últimas del día de ayer. Lo que vamos a anunciar definitivamente es un parteaguas en el escenario de la tensión mundial, que ya de por sí era altísima. China ha comenzado ejercicios militares masivos alrededor de Taiwán. No son los ejercicios rutinarios que China suele hacer. Estos son con mucha más intensidad, con más escala de este tipo de maniobras que China ha denominado como Espada Conjunta 2024. Han generado esta sensación de amenaza inminente y no han titubeado con sus palabras. ¿Por qué está China realizando estos ejercicios ahora? Y hace precisamente unas horas ya agregó, advirtió que estamos en la antesala de una guerra si Taiwán no cambia el rumbo. Porque el nuevo presidente, precisamente taiwanés, hablamos de Lee Jae-tai, ha asumido el cargo, como saben, y Beijing lo considera un separatista peligroso, sobre todo después de sus últimas declaraciones. China ha desplegado ya 15 buques de guerra, 16 barcos de la Policía Naval, 42 aviones de combate y ha rodeado la isla desde todas las direcciones posibles. Este despliegue no solamente es un mensaje muy claro, es una demostración de fuerza que está buscando intimidar el nuevo liderazgo de Taiwán y mostrando su capacidad para un ataque a gran escala que dice ya está preparando en estos momentos si las cosas no cambian de rumbo. ¿Qué significa esto para Taiwán y para sus aliados? ¿Cómo van a responder ahora las fuerzas taiwanesas y sobre todo los aliados de Taiwán, Washington, las flotas estadounidenses que están rodeando también Taiwán? ¿Qué papel van a jugar precisamente esas tropas estadounidenses?
y Japón, que también está en una tensión muy creciente con China. La situación en Taiwán ha incluso alcanzado ya un punto crítico con estos ejercicios militares chinos, en donde Li Jingtai, el nuevo presidente de Taiwán, asumió el cargo esta semana y en su primer discurso envió un mensaje desastroso que elevó las tensiones. Dijo: dejen de amenazar la soberanía de Taiwán, e insinuó que Taiwán finalmente va a considerarse un estado soberano. China respondió con acciones que dijo que serían concretas, no con palabras. Lanzó estos ejercicios militares llamados Espada Conjunta 2024, que son una clara escalada en comparación con las maniobras anteriores. No tienen un precedente similar. Anteriormente solamente había bloqueos, pero esta vez China ha practicado un ataque a gran escala contra Taiwán, algo que no se había visto, repito. Son ejercicios que no solamente implican un incremento en la cantidad de fuerzas que se han desplegado, sino que también han sofisticado las tácticas que se habían utilizado. Ahora se está hablando de municiones más poderosas, de simulaciones de invasiones anfibias, de ataques aéreos coordinados, de operaciones de guerra electrónica, todos diseñados para desestabilizar y abrumar las defensas taiwanesas al mismo tiempo. Esto que les voy a mostrar sucedió ayer, y en un momento les voy a mostrar las declaraciones de esta mañana, en donde China ya dice que esto no es un juego, que podría ser la antesala de una guerra. China inició 2 días de ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán. El ejército informó el jueves que las maniobras son un fuerte castigo por los actos separatistas de las fuerzas de la independencia de Taiwán y un serio aviso contra la interferencia y la provocación de fuerzas externas. Considerado por las autoridades comunistas como un peligroso separatista, Lai Ching-te asumió el lunes como presidente con un discurso en el que celebró la democracia de la isla e instó a Pekín a cesar su intimidación política y militar. China, que reivindica su soberanía sobre esta isla gobernada separadamente desde 1949 y que nunca ha descartado el uso de la fuerza para tomar su control, denunció sus palabras como una confesión de independencia. Todos los actos de separatismo de Taiwán se encontrarán con el ataque frontal de 1.400 millones de chinos. Todas las fuerzas independentistas de Taiwán quedarán con la cabeza rota y ensangrentada tras chocar contra la tendencia histórica de China de lograr la unificación completa. Las autoridades taiwanesas respondieron de inmediato y movilizaron sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres. Frente a los desafíos y amenazas exteriores, continuaremos defendiendo los valores de la libertad y la democracia y salvaguardando la paz y la estabilidad en la región. Confío en nuestras Fuerzas Armadas y quiero dar las gracias a todos nuestros hermanos y hermanas militares por mantenerse en sus puestos. Las relaciones entre Pekín y Taipei se deterioraron notablemente desde el ascenso al poder en 2016 de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, que como su sucesor Lai, es una firme defensora del modelo democrático de la isla. Pekín incrementó la presión militar, diplomática y económica sobre este territorio de 23 millones de habitantes, que aunque apenas goza de reconocimiento internacional, cuenta con un gobierno, un ejército y una moneda propia. Me encanta la retórica, Alba, porque se habla de defensor del modelo democrático taiwanés, porque si tienen elecciones para independizarse, quererse independizar de China, respeto eso. Pero no se dice defender el modelo democrático cuando Crimea vota para separarse de Ucrania o cuando el Donetsk vota para dejar a Ucrania y unirse a Rusia. Ahí no es un modelo democrático que haya que defender. Tampoco se defiende el modelo democrático de Nueva Caledonia, que está pidiendo separarse de Francia. Muy buen punto. Ahí no se defiende porque Macron, nuestro Napoleón de feria, es amigo. Ambos son islas, ambos tienen ejercicios democráticos, ambos se quieren separar de sus opresores, si los queremos llamar así, pero uno es un demonio al que hay que mandarle tropas para someterlo y el otro hay que ver cómo lo ayudamos. Sí, porque en la lógica, en Nueva Caledonia, la culpa la tiene Azerbaiyán.
Entonces, en la lógica... Por andarles metiendo ideas de democracia. Sí, exacto. Y en la lógica, la culpa de que Taiwán se quiera separar de China la tiene Estados Unidos, que es quien le vende armas. No, pero la culpa es de China porque tienen un modelo dictador y hay que defender el modelo democrático de Taiwán. Un doble rasero, de nuevo, como siempre. Pero miren, esto ha tenido una importancia que ha tensado las relaciones al máximo porque nunca antes China había demostrado tan abiertamente esta capacidad para llevar a cabo una invasión total de Taiwán. Pero además es un ejercicio minúsculo comparado con todo de lo que dispone China. Anteriormente, las maniobras de China solamente se limitaban a simulaciones de bloqueos, una táctica que ya era intimidante, pero estábamos tan acostumbrados a verlos que no se decía que fuera un ataque directo o que pudiera escalar algo real. Era ya más bien una práctica habitual. Pero este cambio de estrategia sugiere que Beijing está dispuesta a llevar la presión a un nuevo nivel, posiblemente para medir la reacción de Taiwán y sus aliados, especialmente Estados Unidos. Y ¿saben qué? Si nos queda la sospecha de si se trata de un solo ensayo o si China se atrevería a iniciar una guerra con Taiwán, pues que China nos responda, porque ya lo hizo hace unas horas, hasta dónde está dispuesto a llevar esto. El nuevo presidente, Lai Ching-te, está empujando a Taiwán hacia la guerra. Eso aseguró el viernes el Ministerio de Defensa de China, en el segundo día de importantes ejercicios militares alrededor de la isla. Desde que asumió el cargo ha desafiado seriamente el principio de una sola China. Ha intentado usar la fuerza y apoyarse en países extranjeros para buscar la independencia, empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra y peligro. Esto es puramente jugar con fuego y los que juegan con fuego seguramente se quemarán. Taiwán celebró el lunes la investidura de Lai Ching-te, considerado por Pekín como un peligroso separatista. 3 días después, China comenzó con sus maniobras, que forman parte de una campaña de escalada de la presión militar sobre este territorio de régimen democrático, con incursiones casi cotidianas de barcos y aviones en su entorno y varios ejercicios a gran escala desde 2022. La Guardia Costera de Taiwán denunció el viernes que 4 buques chinos habían accedido a aguas restringidas en su territorio, acompañados por otras 2 embarcaciones de apoyo en las proximidades. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la Guerra Civil en 1949, aunque Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar su control. El territorio apenas cuenta con relaciones diplomáticas oficiales con 12 países, pero dispone de gobierno, ejército y moneda propia, y desempeña un papel crucial en la economía mundial como principal productor de semiconductores. Y bueno, pues para abonarle un poco más de leña al fuego, el nuevo presidente Lee Jing-tai, que no tiene ni una semana en el cargo y ya está llevando esto al límite de una guerra con China. Ahora China está literalmente, como ustedes vieron, usando la palabra guerra, no ejercicios militares. Y el nuevo presidente ha sido firme y decidido en una postura muy diferente que, por cierto, déjenme decirles, muchos ya lo están comparando, incluidos nosotros, porque yo lo dije la semana pasada de broma y ya muchos están comparando, por supuesto, al nuevo presidente Lee Jing-tai como el nuevo Zelensky de Washington, pero ahora en Taiwán. Y esto está tensando las relaciones todavía más de una forma muy acelerada. De hecho, declaró que se iba a mantener en la primera línea junto con el Ejército Nacional para defender la paz, una postura que es crucial no solamente para la moral interna de Taiwán, sino por supuesto también para enviar un mensaje a Beijing de que Taiwán no se iba, dice, a doblegar ante la presión de estos ejercicios militares chinos. El problema es que la tensión sigue creciendo, sigue incrementando el riesgo de un enfrentamiento accidental que podría escalar rápidamente fuera de control. Es cada vez más alto y ni siquiera accidental, porque ya China ha salido a decir que esto está empujando al mundo ante la antesala de una guerra directa entre China y Taiwán. La pregunta es si realmente están preparadas las fuerzas de defensa de Taiwán para enfrentar una amenaza contra China. El ejército taiwanés no se quedó, por supuesto, de brazos cruzados, desplegaron ya aviones de combates, movilizaron buques de guerra,
pusieron en alerta a sus unidades terrestres y la Guardia Costera también activó precisamente otra alerta emitiendo advertencias a los buques chinos en las proximidades, y la reacción rápida de Taiwán pues nos muestra que tienen una preparación ya para un escenario que ellos piensan que es esperado. Yo diría que con China todo es inesperado, sigue siendo altamente peligroso. Los ejercicios militares chinos están diseñados pues precisamente para intimidar a Taiwán, y han encontrado ya una respuesta por parte de Taiwán, pero no la deseada. No hay una respuesta de intimidación, sino una respuesta de escalada militar. Taiwán ha mostrado su capacidad para movilizar todos estos recursos militares en un tiempo récord. Ya movilizó aviones de combate taiwaneses, por ejemplo. Realizaron ayer también maniobras de intercepción, que es una medida crucial para mantener la superioridad aérea en caso de un conflicto real. Pero recordemos que en superioridad numérica Taiwán, por supuesto, no tiene punto de comparación con la Fuerza Aérea China, porque es una isla muy pequeña comparado con la potencia militar que es China. Y luego pues los buques de guerra taiwaneses que fueron desplegados estratégicamente en las aguas que rodean a Taiwán, que dice que están listos para contrarrestar cualquier incursión naval china. Ya se están preparando también en Taiwán unidades terrestres, se posicionaron incluso puntos claves para responder, dicen, a cualquier desembarco anfibio de China. Incluso la Guardia Costera de Taiwán también desempeñó un papel ayer muy importante, emitió alertas claras a los buques chinos, les dijeron que no solamente iban a estar monitoreando, sino que iban a responder a cualquier hostilidad de forma militar. Y esto, amigos, está enviando un claro mensaje de que Taiwán está dispuesto a usar la fuerza, a disparar, a iniciar el fuego en contra de cualquier incursión china. Y este nivel de tensión puede desatar un conflicto en el momento en que Taiwán dispare la primera bala o China. No lo sabemos a este punto, pero una vez que esto suceda ya no será cuestión de quién inició, sino de cómo va a terminar. Esto es muy importante porque está enviando un mensaje de lo que estamos viendo ya aquí en las relaciones internacionales, sobre todo desde la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en el 2022. Recordemos que el asunto comenzó a escalar rápidamente. Se tensaron todavía más las relaciones con Taiwán. El nuevo presidente taiwanés era el favorito para asumir la presidencia de Taiwán desde Washington. Recordemos que hizo algunas visitas accidentales turísticas a Washington, por los cuales China en su momento había expresado su rechazo total. Y ahora pues estamos viendo una nueva etapa en la que esto finalmente está escalando. Y lo que tenemos que ver también aquí es qué está en juego para otros jugadores como Estados Unidos y Japón. Porque el este de Taiwán, que también es una ruta crítica en la seguridad, pues nos muestra precisamente que hay otros actores en juegos como Filipinas, por ejemplo, que podría también prestar ayuda militar y recursos a Taiwán. China sabe precisamente que tiene este problema con Japón, con Filipinas, y está haciendo ejercicios también en estas zonas. Está enviando un mensaje muy claro, incluso a Estados Unidos. Le está diciendo, no se hagan ilusiones. La estrategia de China es muy clara. Está mostrando su capacidad para aislar a Taiwán y disuadir cualquier intervención de Washington, porque lo está amurallando por cielo, por mar y desde tierra por estos ataques aéreos que tiene China, incluidos los hipersónicos. ¿Qué sigue? Porque China es una versión muy diferente de la historia de Rusia, y Rusia ya vimos cómo ha puesto en dificultades a la OTAN. China puede llevar las cosas a un nivel mucho más lejos. Las políticas de Taiwán no parece que vayan a cambiar por estos ejercicios, y esto parece que se va a incrementar cada vez más. La pregunta es hasta dónde está dispuesto China a que se tense esta cuerda. La población ya votó por un nuevo presidente en Taiwán que se opone firmemente a la reunificación con China, y esto rompe la política de una sola China, y las estrategias militares y la venta de armamento del mundo occidental a Taiwán deberían de ser revisadas, porque está incrementando la tensión del conflicto, sobre todo viniendo de Estados Unidos, que reconoce la política de una sola China, de Estados Unidos que no reconoce a Taiwán como un estado soberano independiente, pero que aún así lo arma hasta los dientes. Y actualmente muchos recursos militares precisamente provienen de Occidente, que están destinados no solamente a Israel, sino a Ucrania y además a Taiwán. Y esto
pues está precisamente desviando la atención, elevando las tensiones. Y vamos a ver cómo responde Beijing a todo esto, Alba, porque estamos viendo una respuesta de escalada, una respuesta cada vez más agresiva, en donde cualquier provocación, cualquiera que justifique una mayor escalada, va a terminar en las próximas horas o semanas en una guerra. No tiene ni siquiera una semana completa Li Jingtai como presidente de Taiwán y ya ha llevado las tensiones a un punto que no se había visto jamás en la historia. Parece que el nuevo presidente tiene una misión muy específica y por eso, repito, yo también considero que es el nuevo Zelensky de Taiwán. Claro, por ahí decían en el chat que Nueva Caledonia había votado su tercer referéndum para seguir perteneciendo a Francia. Es verdad, y lo que se están quejando los residentes de Nueva Caledonia es que Francia mandó nuevos residentes, gente, y votó en el referéndum. O sea, les infló las boletas electorales, por decirlo de alguna manera, cuando los que hemos emigrado sabemos que cuando uno recién llega a un lugar, uno no tiene el derecho para votar. Uno llega como residente permanente, después de un tiempo se obtiene la residencia, llega uno como residente temporal, perdón. Después de un tiempo se obtiene la residencia permanente. Después de tener la residencia permanente, con la cual no se pueden emitir votos para nada, de ningún tipo, viene la ciudadanía. Entonces, lo que están alegando los de Nueva Caledonia es que les metieron gente para que votaran a favor de seguir unidos a Francia. Esa es la democracia. Y cuando decían, es que Taiwán es independiente, bueno, en declaraciones de la Casa Blanca, en las últimas declaraciones, el gobierno bajo la administración de Biden, el gobierno estadounidense bajo la administración de Biden, reconoce la política de una sola China. Es decir, no reconoce a Taiwán como un estado. ¿Puedes darnos la fuente y la fecha? Porque es importante que nuestros amigos, bueno, cualquiera lo puede leer. Lo pueden corroborar porque hay varias personas de la Casa Blanca que lo han salido a decir. Déjame buscarte una fuente muy cercana. Órale, sí. Reconoce la de una sola China y no respalda la afirmación china de que Taiwán es parte de China. Oigan. Luego, aunque Estados Unidos no reconoce formalmente Taiwán como un país independiente, mantiene relaciones no oficiales con Taiwán y le proporciona apoyo, incluyendo asistencia militar y económica. Esta postura busca apoyar la seguridad y estabilidad de Taiwán mientras se mantiene el compromiso de la política de una sola China a nivel diplomático. Pues que se pongan de acuerdo. ¿La reconoce o no la reconoce? Porque no me puedes decir que a nivel diplomático la reconoces y a nivel ya de negocios no la respaldas. Mira, Alba, la última declaración, porque cada vez Biden se hace como que le da el Alzheimer y ya no se acuerda de lo que dijo de Taiwán, ya no toca el tema, pero la última declaración ya cada vez lo dice menos, por cierto. Es del 14 de noviembre del 2022. Puede ser que haya más recientes, pero esta es la que me encontré aquí a primera mano en español. Y el titular dice: Estados Unidos. Biden defiende alianza con Taiwán mientras apoya la política de una sola China. Incoherente, pero al final reconoce ambas. Es una declaración de la Casa Blanca que emitió Biden en la cumbre del G20 en Bali el 14 de noviembre del 2022. Esta fuente la está cubriendo, por ejemplo, Voz de América, pero muchísimas fuentes más cubrieron esta nota, en donde literalmente dice así. Xi Jinping en la cumbre del G20 en Indonesia dijo que nuestra política de una sola... miren, pese a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que su país defenderá militarmente a Taiwán si China invade la isla autónoma, el lunes aseguró en un intercambio con el presidente chino Xi Jinping, delante de Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Indonesia, dijo: nuestra política de una sola China no ha cambiado, lo cual presume que Taiwán es parte de China. Sí. La reconoce, pero diplomáticamente la reconoce, pero no la respalda. Pues que se ponga de acuerdo. Pues sí, cuando tiene enfrente a Xi Jinping, dice, el 14 de noviembre del 2022, cuando lo tuvo cara a cara, dijo: nosotros reconocemos la política de una sola China. Eso no ha cambiado. Y con eso presume que Taiwán es parte de China. Se da la vuelta y ya cambia el discurso. Hasta dictador le dijo. Sí. La cuestión, Alba, es que vaivén de posiciones encontradas que históricamente, ya lo hemos dicho desde tiempos de Ronald Reagan, Estados Unidos había asumido la política de una sola China
cada presidente de Estados Unidos que se ha sentado en la silla presidencial, en la Casa Blanca, ha reconocido la política de una sola China y no ha cambiado ese discurso, excepto Biden. Porque Biden sigue haciéndolo porque tradicionalmente tiene que, pero al mismo tiempo da unos bandazos muy diferentes. Claro. En la práctica. La cuestión, Alba, es que vamos a ver cómo va a reaccionar, porque incluso en una ocasión, yo me acuerdo que fue muy controversial porque le preguntaron a Biden si apoyaría a Taiwán precisamente en caso de una invasión de China a Taiwán, y él dijo que sí, que las fuerzas estadounidenses apoyarían. Después la Casa Blanca salió a desmentir esto, dijo que no era lo que el presidente había querido decir. Pero pudiéramos ver la misma historia de Ucrania repetida aquí. Claro. Y eso sería trágico. Es decir, empujar a la isla a una guerra, tienes todo nuestro respaldo y a la hora de la hora, ese respaldo se convierte en una guerra proxy. Yo lo que me refería es que te vendo armas. Pero de eso a que yo me meta, discúlpame, pues este no es mi problema, ¿no? Una cosa muy similar a lo que hemos visto en Ucrania, y eso sería pues precisamente una línea demasiado peligrosa, amigos. Pues así las cosas con lo que hoy estamos viendo tan temprano, Alba, aquí en esta situación con Taiwán y China. Las tensiones están creciendo muchísimo y de una forma muy acelerada. Vamos a estar muy pendientes de esta historia, del desenlace más que desenlace, apenas comienza, no tiene ni la semana el nuevo presidente asumiendo y ya escalaron las tensiones a un nivel no visto. No pinta que esto vaya a mejorar, así que ojalá que el mundo se acostumbre a lidiar con estos nuevos niveles de presión. Miren, déjenme decirles algo. Espérate, ya. ¿Recuerdan que les habíamos dicho por qué Taiwán es tan necesaria para Estados Unidos? Bueno, es por los microchips, por la planta de microchips, que es la TSMC, que se va a instalar en Arizona, en Estados Unidos. Sí. Bueno, esa planta apenas se empezó a construir este año. Así que ese conflicto, si arranca, va a durar por lo menos 2 años, porque Estados Unidos necesita estar al pie del cañón con Taiwán para no perder los microchips y toda esa tecnología, y esa planta va a terminarse de construir en el 2026 y va a utilizar, van a ser capaces de hacer microchips con tecnología de proceso de 3 nanómetros. Sí. Y hasta tecnologías de proceso de 5 nanómetros. O sea, van a ser mucho más especialistas los microchips que piensan desarrollar en Arizona, pero en este momento esa planta solo funciona en Taiwán. No, y esos chips se necesitan para muchas cosas. Uh-huh. Acuérdense que hay que reponer los niveles que están en las reservas mínimas, de misiles Patriots, por ejemplo. Toda la industria armamentista ocupa chips, satélites, sí, televisores, licuadoras, videojuegos, todo. Depende de ahí. Ya vimos lo que pasó en la pandemia. Pero lo que pasa es si inicia una guerra, independientemente de quién gane, que a mí me queda claro lo que pasaría. Digo, si ya nos quedó claro lo que pasó en Ucrania, en donde está toda la OTAN metida ahí y los resultados no son los que se supone que serían, pues no me quiero imaginar lo que va a pasar en el caso de Taiwán con China, que es un coloso militar. Pero fuera de eso es que lo que vimos precisamente en Ucrania, si el mundo puede y debe aprender algo de esa historia, es que ese conflicto sigue vigente. No hay un desenlace aún. Y aún no habiendo un desenlace, Rusia tiene ya el control del Mar Negro y de todo lo que transita por ahí. Una vez que inicie este conflicto en China, China lo primero que va a hacer militarmente, porque tiene que hacerlo, es controlar el acceso de lo que entra y sale de Taiwán, porque no va a decir no, que salgan microchips, pero que no entren armas. Uh-huh. No va a funcionar así. Aquí no entra y no sale nada. Y como es una isla, la inteligencia básica nos dice que lo que va a tratar de hacer China es aislarla, cercarla, para que nada entre y nada salga. Y entonces, pues al ser una isla, va a tener que en algún punto, pues buscar la manera de tener conexiones con el mundo, y eso pues sería un serio revés para los microchips, para los semiconductores de los que dependen no solo Estados Unidos, el mundo. El mundo entero depende. El 90% de los semiconductores que el mundo necesita para todo vienen desde Taiwán, y quien controla Taiwán controla en gran parte al mundo. De ahí la importancia estratégica precisamente de proteger a Taiwán, a pesar de que se reconozca la política de una sola China. Y te decía, Alba, que el problema de todo esto es
estos nuevos niveles de presión que están viviendo el mundo, parece que nos estamos acostumbrando a otro problema en Taiwán, otro problema en Ucrania, lo de Irán, por ejemplo, Israel. La cuestión es que esto se está convirtiendo en esta presión geopolítica es algo muy similar a una presión arterial. Y a esa enfermedad le dicen la muerte silenciosa, porque el cuerpo se acostumbra tanto a los niveles altos de presión que tú puedes sentirte perfectamente bien y en cualquier momento ya no. Claro. Porque tu cuerpo no te está avisando que esos niveles de presión arterial ya son peligrosos para tu vida. Algo similar está pasando ahora con estos niveles de presión geopolítica. Nos estamos acostumbrando tanto a verlos todos los días que ya nada nos alarma. Ya no pensamos que esto puede ser peligroso. Ya no creemos que este conflicto pueda estallar. Cuando todos los conflictos han estallado, el único que no ha estallado, y no veo por qué tendría que ser una excepción que pensemos que esto no puede pasar, es el de Taiwán. Ya estalló el conflicto con Rusia, ya estalló el conflicto con Medio Oriente, ya era un montón de conflictos en casi todos los continentes y el único que falta es ese, Alba. Y por cierto, esa sí va a ser la madre de todas las batallas. Es así. Sí, porque recordemos que China no es el país más grande del mundo, ya le ganó la India, pero son más de 1.400 millones de personas. Tiene el ejército más grande del mundo, por lo mismo, por el número de personas que tiene, es uno de los ejércitos más poderosos, más armados, con mayor tecnología. Taiwán no tiene tanta población y sería algo desastroso, realmente desastroso. Aunque en Taiwán se supone que la población ya está preparándose, que hace unos meses que yo lo decía, es que es terrible que a los niños de kinder en Taiwán se les estén enseñando maniobras de sobrevivencia en caso de guerra, tienen maletas listas, mochilas. Sería mejor que nos enseñaran cómo, en caso de algo natural, un sismo, un tornado, un huracán, a dónde correr. Pero la guerra no es algo natural. Pero desafortunadamente hay tantos intereses y es tan buen negocio la guerra que ya se está volviendo una palabra muy común y algo muy natural. Mira, y a Alba, los niños se les enseña cómo reaccionar. Estas historias existen en muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en Canadá hay una fuerte fricción con Quebec. Quebec no... hay problemas de cohesión de identidad. Ya ha intentado Quebec separarse de Canadá en 2 ocasiones. El último plebiscito, el último referendo, Quebec, los quebecuas dicen que lo ganaron. El papá de Justin Trudeau era primer ministro, Pierre Trudeau. Los quebecuas dicen que realmente les hicieron un fraude electoral porque fue una diferencia menor al 1%. Sí. Que les robaron esa elección. Y aún así siguen muchos grupos de personas en Quebec buscando la independencia de Quebec. Siguen existiendo esos movimientos. Imagínense que China reconociera que Quebec es parte integral de Canadá, pero que pide que se reconozca su identidad propia por la vía pacífica. Y al mismo tiempo que dice eso, China está enviando un montón de armas a Quebec, barcos, les dice que hagan su propia moneda, le compran cosas. Oye, ¿a qué juegas, China? ¿Qué quieres provocar con Quebec? ¿Por qué lo estás retacando de armas, de barcos de guerra? Dices que reconoces que Quebec es parte de mi territorio, que quieres que eso se solucione pacíficamente y los estás armando hasta los dientes. Imagínate, Alba, por ejemplo... No, o imagínate que le regresa la cortesía y reconoce a Texas como una parte integral de Estados Unidos, pero también dice que tiene derecho a ser independiente, como muchas veces los tejanos han querido separarse de Estados Unidos. Sabemos que no se puede, pero bueno. No, pero es que Quebec tampoco. Ajá. O sea, es la misma Taiwán cuestión. tampoco, o Nueva Caledonia, por ejemplo. Reconocemos que Nueva Caledonia es parte integral de Francia y esperemos que lo solucionen por la vía pacífica y le mandamos el montón de armas, misiles y todos. Tienen derecho a su democracia, tienen derecho a su identidad, claro. Nadie discute eso. Todos los pueblos tienen derecho a su libre autodeterminación. Pero decir que se solucione por la vía pacífica y al mismo tiempo armarlos hasta los dientes, ese es el problema. Ese es el problema. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.